momento. Y justamente otra experiencia que pasó que les comenté la semana pasada, a todos les comenté que mi papá también estaba entrando en una cirugía, unas consecuencias de piedra en las vesículas, pero en el caso de él ya no eran piedras, eran rocas. Y esas piedras se fueron hacia la virilis, algo por el estilo, es una cosa más o menos hacia el páncreas, algo por el estilo es. Y le internaron en IPS allá en Asunción y ya nos llamaron, que yo les comenté, y era meterle ya en cirugía, y era prácticamente algo así, un riesgo, mucho riesgo era su cirugía, porque primeramente tenían que hacerle una endoscopía, quitarle la piedra con un procedimiento muy, muy riesgoso en el caso de él, que es diabético, ¿verdad? Pero Dios fue bueno. Y me recuerdo que antes, unos 5 minutos antes de entrar en la sala de cirugía, yo le llamé a mi hermana Rebeca, la menor, y le dije, yo quiero hablar con papá antes que se vaya. Y hablé con mi papá. Y ahí mi papá ya no pudo contenerse, empezó a llorar porque estaba nervioso también. Mi papá, una persona que fuerte, ¿verdad? Y ahí junto yo también tranquilizando al papá, tranquilo, Dios está en el control de todas las cosas. Y yo quiero orar por tu vida ahora en este momento. Y yo sé que Dios, si tenés que pasar por ese proceso, Dios va a estar contigo. Él tiene la última palabra. Y empecé a orar y empecé a declarar en la palabra del Señor por la vida de mi padre en ese momento. Y faltaban unos 10 minutos antes que le traslade a la sala. Y hermanos, y mientras yo oraba, mi papá desde el teléfono empezaba a glorificar a Dios diciendo santo, 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 santo. Y una presencia tremenda a través del teléfono. El teléfono, hermano, no es maldición, el teléfono es una bendición cuando sabemos usar. Dios se mueve y Él es ilimitado, hermanos. Dios usa los recursos también informáticos de hoy día. Y empecé a orar, y cuando oramos algo tremendo sucedió, hermanos. Y yo le dije a mi papá, hablamos dentro de un ratito, no te preocupes, todo va a salir bien. Dios tiene el control de todas las cosas. Y yo empecé en ese momento a declarar sanidad. Y empecé a echar todo espíritu de muerte en ese momento que estaba rondando. Porque ustedes saben que el espíritu de muerte ronda. Y en ese momento yo dije no. Y la única cosa que yo le pedí en ese momento en oración a Dios también, le dije así: Dios, dame un tiempo más para tener alegría con mi papá. Y fue así, hermanos. Corté por teléfono. Llegó las 3 de la tarde y me envían mensaje mis hermanas diciéndome que cuando le estaban llevando y le iban a colocar ahí, los doctores decidieron en ese momento cancelar la cirugía, porque le hicieron un estudio y dice que esa piedra que estaba ahí desapareció. Esa piedra desapareció, hermanos. Y no le hicieron esa cirugía, o sea, que ese procedimiento complicado, porque era un procedimiento bien arriesgado, porque era una parte del órgano que no me recuerdo el nombre. Pero hermanos, esa piedra salió, pero la otra piedra, las rocas que estaban ahí, tuvieron que intervenirle, hermanos. Y hoy, para la gloria del Señor, mi papá ya está en casa de alta, ya reposando en recuperación, sin ninguna piedra. Y Dios es poderoso, Dios responde a la oración. Antonio, Dios es poderoso. Creamos en la oración, no subestimemos al poder de la oración. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Por ahí alguien no ve una Biblia grande, por ahí sentado ahí. Nadie. Desapareció mi Biblia. Yo no sé, hermanos, primera vez que me pasa eso. Y sabían que estaba todas mis anotaciones ahí. Yo les voy a confesar hoy en esta noche. Pero lo más importante es que tenemos al Espíritu de Dios que está aquí en este día. Amén. Y Él quiere hablar. Él quiere hablar. Padre, gracias Jesús. Gracias Señor. Señor Dios, te adoramos, glorificamos tu nombre por este testimonio, por las cosas que tú haces. Yo sé que aquí hay personas que también, Señor Dios, son tocados por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Dios, yo sé que está sobrando, aunque no podamos ver, está sobrando, aunque no podamos
Padre, ver con nuestros ojos naturales, tú estás obrando, Padre. Y de la misma manera yo te pido que en esta sala tú obres, Señor. Vaya más allá de nuestro entendimiento, de nuestra razón. Padre, que tu palabra venga a romper cualquier argumento humano, Señor, cualquier argumento natural. Y sabemos, Señor, que si tu Espíritu Santo nos sopla vida en el corazón, nada tiene sentido. Por eso, Espíritu Santo, sopla vida en este lugar. Abre los ojos espirituales, que podamos ver con tus ojos lo que tú ves, que podamos ver en este lugar, que podamos sentir lo que tú estás sintiendo, lo que tú quieres hacer en este lugar, Señor, a través, Señor, de este momento de adoración, a través de tu palabra ahora en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice amén y amén. Abre tu Biblia en el segundo libro de Reyes. No se preocupen, hermanos, que está bien estudiado la palabra, está bien. Tenía solamente algunas anotaciones ahí. Segunda de Reyes, capítulo 22. Voy a leer en la NTV. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Versículo 1. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Comienzo ahí la palabra del Señor diciendo así. Josías, escuchen, tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jedida y era hija de Adaía y de Boscac. Versículo 2. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Versículo 3. Durante el año 18 de su reinado, el rey Josías envió al templo del Señor a Safán, hijo de Azalía y nieto de Mesulam, secretario de la corte, y le dijo: ve a ver al sumo sacerdote Hilcías y pídele que cuente el dinero que los porteros han recaudado de la gente en el templo del Señor. Confía este dinero a los hombres que fueron designados para supervisar la restauración del templo del Señor. Así ellos podrán usarlo para pagar a los trabajadores que repararán el templo. Tendrán que contratar carpinteros, constructores y albañiles. También haz que compren toda la madera y la piedra labrada que se necesite para reparar el templo, pero no les exija a los supervisores de la construcción que lleven cuenta del dinero que reciben, porque son hombres honestos y dignos de confianza. Hasta ahí la palabra del Señor. Mantén tu Biblia abierta ahí en el capítulo 22 del segundo libro de Reyes. Hermanos, Josías era rey, empezó a gobernar Judá, dice la palabra, y menciona, interesante porque la palabra menciona datos muy, muy importantes. Cuando empezó a reinar Josías, dice que él tenía 8 años de edad. Ahora, Josías tenía un abuelo y un papá. Si ustedes leen el capítulo 20, 21, van a ver padres que no hicieron lo recto ante los ojos de Dios y murieron en desgracia. El Señor cortó su reinado. Dice que ellos levantaron altares a Baal, hicieron cosas abominables a los ojos del Señor. Uno reinó un cortísimo tiempo. Otro, el abuelo reinó, hizo lo malo ante los ojos del Señor, se arrepintió, Dios tuvo misericordia de él, lo prolongó un poco, pero ya no hubo caso, ya no pudo más contener toda la problemática que surgió en el gobierno de Judá. Murió el abuelo de Josías y luego su padre gobernó. Y dice la palabra que hizo también lo abominable ante los ojos del Señor. Y este reinó poquísimo tiempo. Y en ese corto tiempo el Señor también lo aniquiló.
a causa de el propio pueblo se levantó y mató al papá de Josías. Y en el capítulo 22 vemos que Josías, cuando fue llamado para rey, tenía apenas 8 años. Ahora yo le hago la siguiente pregunta. Un niño de 8 años, ¿qué capacidad intelectual, qué capacidad mental? No estoy subestimando la capacidad de un niño de ninguna manera, pero en aquel entonces, imagínense un niño de 8 años de edad. Claro que la cultura en aquel entonces, ellos eran instruidos desde pequeños sobre toda doctrina, en base a toda doctrina. Ellos también eran instruidos intelectualmente. ¿Por qué? Porque venían de un linaje de un rey. Pero mismo así, hermanos, yo pensando en la edad de mi hija, Eloísa, 8 años de edad, ¿qué capacidad, qué responsabilidad tendría para poder gobernar asuntos que solamente le competen a adultos? Y yo me puse a pensar en eso, hermanos, porque la palabra menciona que cuando Josías empezó a reinar tenía 8 años. Y hay una cosa muy importante también que me llamó la atención. Y si ustedes leen los capítulos 20, 21, la palabra va a mencionar siempre el nombre de la madre. Y la mamá cumple un papel muy importante en la vida de aquellos reyes, o cumplieron papeles muy importantes en la vida de aquellos reyes. Josías se quedó huérfano a los 8 años de edad, inclusive años anteriores. Josías era vulnerable a muchas cosas. La palabra no da muchos detalles, pero podemos imaginarnos, hermanos, Josías con 8 años de edad, nombrado rey, y toda la responsabilidad que tenía, no solamente de un reino, sino de toda la corrupción que imperaba, de toda la idolatría, de todas aquellas personas que se prostituyeron, aquellas personas que abandonaron los caminos de Dios, personas mucho más letradas que él, personas sin vergüenza, personas sin escrúpulos. Y un niño de 8 años no tenía netamente ninguna capacidad para poder gobernar. Pero ¿saben qué me llama la atención, hermanos? Que la mamá es mencionada también en esta historia. Dice, su madre se llamaba Jedida. Y esa mujer fue clave en la vida de Josías. Nosotros podemos imaginarnos eso, no dice detalles, pero Josías se quedó huérfano, pero su mamá estaba con él. Y ahí podemos entender claramente, hermanos, la importancia de la mamá en la vida de los hijos también. ¿Se acuerdan cuando Moisés, cuando su mamá tomó la drástica decisión en Éxodo capítulo 1 de colocarle en el río y tirarle a la suerte, vamos a decirle, tirarle a la suerte de Dios o a la mano de Dios? Y lo más lindo de todo, podemos saber hoy por la historia, que así como confió y descansó que su hijo iba a ser guardado, nuevamente la tuvo en sus brazos. Porque la hija del faraón, ¿cuál fue la orden? Busquen a una hebrea que le amamante y que le cuide hasta que tome toda su leche. Y normalmente, hermanos, en aquel entonces dicen los estudiosos que a los 4 o 5 años los niños mamaban. Y imagínense, piensen conmigo, hermanos, clave la mamá de Moisés, porque no fue casualidad que Moisés, aparte de ser instruido en los caminos o en la cultura egipcia, también desde pequeño su mamá le hablaba del Dios verdadero. Desde pequeño Moisés sabía de dónde venía, qué milagro él vivió desde pequeño. Moisés sabía y tenía claramente eso presente. Y no es así, hermanos. La mamá de Moisés fue clave en el desarrollo en la vida de Moisés. Por más que después Dios tuvo que quitarle de Egipto para tratar muchas cosas dentro de él, temperamentalmente, carácter. Después tuvo que ir a la escuela de su suegro Jetro en el desierto 40 años. Pero lo más importante, que esas palabras que su madre le había enseñado desde pequeño nunca fueron borrados. Siempre los llevaba en su corazón.
Puedo mencionar otro ejemplo también. El profeta Samuel. Tanto rogaba a Dios, su madre, para tener un hijo, y Dios respondió. Vino Samuel como un milagro. Y dice la palabra que hizo una promesa, que cuando él tenga la edad precisa para servir, entonces lo llevaría para servir en el templo. Y todo ese tiempo, hermanos, qué tremendo. Todo ese tiempo Samuel también fue instruido por su mamá. Y aquí nos encontramos en una situación también de un niño de 8 años que fue nombrado rey. Y la mamá aparece en acción. Y podemos entender claramente, hermanos, que la mamá cumplió un papel muy importante en el desarrollo de su hijo. Y yo quiero decirte algo en esta noche, tu mamá que te encuentras aquí y que tienes aún hijos pequeños. La importancia de tu instruir, y yo no estoy excluyendo la responsabilidad del papá, pero la mamá, y como hablamos ya en otras series también, la mamá tiene una responsabilidad muy importante de nutrir la vida espiritual de sus hijos. La mamá es la que sabe tocar el corazón de los hijos. La mamá es la que sabe conducir hacia los caminos de Dios. La mamá es la que hace una conexión divina también con Dios. ¿Saben, mis hermanos? Mi mamá nunca fue una persona de conocimiento en teología, pero ella me enseñó mucho lo que es aplicar el perdón en acción dentro de mi propia casa. Mi mamá me enseñó lo que es perdonar. Mi mamá me enseñó, hermanos, lo que es tener paciencia, porque es fácil decir que la palabra de Dios dice que tenemos que amar, que tenemos que perdonar. La palabra del Señor dice que tenemos que tener paciencia unos a los otros. Pero del dicho al hecho hay un largo estrecho, como dice el dicho. Pero mi mamá fue clave para enseñarme lo que verdaderamente algunos principios bíblicos y espirituales deben ser aplicados en nuestra vida cristiana. Mi mamá me enseñó a amar a Dios. Mi mamá me enseñó a conocer al Espíritu de Dios. Y ustedes saben, en uno de los mensajes, cuando la pastora, justamente ella fue la que predicó sobre el papel de la mamá. La mamá representa al Espíritu Santo, porque la mamá es la que tiene la función principal. Cuando un hijo cae, el papá normalmente le mira así, le dice: levántate, no pasó nada, sacudite. Pero la mamá es la que acude. La mamá es la que va en socorro. La mamá es la que llega primero ante cualquier suspiro, ante cualquier grito, ante cualquier dolor. Cuando los hijos pasan con alta fiebre por la noche, nosotros estamos así, ¿verdad? Aguantando. Pero la mamá está así, con los ojos bien abiertos hasta que la fiebre desaparezca. Pero el mensaje no es hoy en esta noche sobre la mamá. Pero quiero mencionar esta mujer que a los 8 años se quedó viuda. A los 8 años de edad de su hijo Josías se quedó viuda. Tuvo que enfrentar todo un desafío de un reino. Y fue clave en la vida y en el desarrollo de Josías. Y dice la palabra, hermanos, versículo 2. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David y no se apartó de lo que era correcto. Todo en nuestras vidas existe un proceso. De eso nadie de los que estamos aquí nos vamos a librar. Algunos entran temprano, otros se atrasan, otros ignoran, no quieren, pero todos pasamos inevitablemente por un proceso, hermanos, de madurez, tanto intelectual, física y emocionalmente también. Y también la palabra nos dice que también espiritualmente debemos crecer, así como Jesús crecía en estatura, en gracia delante de los hombres y en conocimiento delante de Dios. Todo ser humano tiene un proceso en esta vida. Josías, 8 años de edad. La Biblia nos dice qué pasó a los 9, 10, 11, 12, 13. Y eso me llamó la atención, hermanos,
porque leí aquí en Segunda de Reyes, también en Crónicas, habla sobre la vida de Josías. Pero quedó una incógnita, ¿qué pasó desde los 9 años en adelante? Y yo puedo deducir, hermano, esto es una interpretación mía. Puedo deducir que en ese momento, inclusive está comprobado de que habían líderes espirituales y religiosos que le acompañaron en la vida de Josías, para que justamente este niño no pueda desviarse, para que este niño pueda crecer en los caminos y en los preceptos del Señor. Por eso, hermanos, tenemos nosotros en nuestras manos, cuando digo nuestras manos me refiero a nuestros niños, a nuestros hijos. Tenemos una potencia que a veces no nos imaginamos. ¿Qué potencia está en nuestras manos? ¿Qué capacidad podemos desarrollar o dejar de desarrollar en la vida de nuestros hijos? Y yo quiero, mamá que estás aquí en esta noche, empieza a pedir en oración al Señor que el Señor pueda revelarte, iluminarte, para que tú le puedas conducir, para que tú le puedas verdaderamente demostrar los potenciales que hay en la vida de tus hijos. Y las circunstancias que van pasando en la vida van a cooperar para que tu hijo o tu hija puedan tener un crecimiento sano. Porque Josías estaba rodeado de un pueblo que estaba prostituido. Josías estaba rodeado de un pueblo que ya no discernía quién era el verdadero Dios. Y no es así. Yo quiero aplicar a nuestro tiempo hoy, hermanos. De la misma manera, estamos viviendo tiempos difíciles. Y si tú no aplicas los principios de Dios en tu hogar, en tu vida, si tú, papá y mamá, no desarrollas y descubres el potencial que hay en la vida de tus hijos, el mundo allá afuera lo van a desarrollar, pero lamentablemente de una manera torcida, lamentablemente con preceptos y conceptos totalmente en contra de los principios de Dios. En estos tiempos, Paraguay está discutiendo bastante sobre el tema de la ideología de géneros. ¿Cuántos se enteraron que la ministra de la niñez que quisieron camufladamente meter algunos reglamentos o leyes diabólicos? Y ¿saben qué, hermanos? Conversando con algunas personas, y la iglesia se levantó también, se posicionó, los líderes se posicionaron, y gracias a Dios cayó esa estructura diabólica. Pero no nos debe preocupar tanto eso, hermanos. ¿Saben qué es lo que nos debe preocupar? Si nuestras bases dentro de nuestras casas están firmes. Porque quiero decirles algo en esta noche. Eso es algo inevitable. Eso va a llegar cualquier momento en Paraguay. Cualquier momento vamos a tener que lidiar con personas del mismo sexo que se van a casar, que van a pedir en casamiento. Cualquier momento eso va a entrar. Gracias a Dios que hasta ahora eso no entró en nuestro querido Paraguay. Pero estamos rodeados de países que ya están siendo ejecutados esas leyes, que ya son ley, que no podés reclamar absolutamente nada. Por eso quiero decirte algo en esta noche, hermanos, aplicando a nuestra actualidad hoy. Allá afuera hay un mundo totalmente, hermanos, totalmente vacío, totalmente sin Dios. Pero el problema no está allá afuera, el problema nunca fue afuera, el problema siempre va a ser dentro. Y cuando me refiero a dentro, me refiero a nuestro hogar, a nuestra casa. Porque ellos pueden implementar leyes, ellos pueden liberar ciertas ideologías. Pero como así Josué dijo y fue decretado en la palabra, si ustedes quieren ir en pos de otros dioses es problema de ustedes, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Pueden crear leyes, pueden hasta quitarnos la vida por esas leyes, pero mi casa y yo servirá al Señor. En mi casa se aplicarán los principios de la palabra del Señor. Y no es para alarmarnos, no es para asustarnos, es para así estar orando.
Porque hay un mundo espiritual que se está moviendo. Y nosotros muchas veces como hijos de Dios miramos al cielo y desconocemos muchas cosas de lo que Dios está actuando en este tiempo. Y la mamá de Josías fue clave, hermanos, en todo ese desarrollo. Porque miren en el versículo 3. En Segunda de Reyes, ¿qué pasó? Durante el año 18 de su reinado, el rey Josías envió al templo del Señor a Safán, que él era escriba. En la Reina Valera dice que él era un escriba, Safán, a los 18 años de edad. Y me llamó la atención eso, hermanos, porque de 8 a 18, ¿cuántos años se pasaron? 10. Y esos 10 años fueron clave para la vida de Josías. Esos 10 años fueron clavísimos para la vida de Josías. Porque desde los 8 años él no podía tomar ninguna determinación. Por más que él tenía la autoridad impuesta, por más que él era rey, él no tenía capacidad ni madurez para tomar algunas decisiones. Y coincidentemente, hermano, nuestra ley, hoy en este tiempo, ¿a cuánto es considerado mayor de edad hoy? A ver los que quieren ser ya mayores de edad. 18 años, ¿no es así? 18 años supuestamente vos tenés ya la capacidad de tomar decisiones. Yo siempre digo, 18 años lo único que te da es responsabilidad ante cualquier delito que puedas cometer allá afuera. Ya respondes directamente. Pero me llamó la atención, hermanos, que a los 18 años, que a partir de los 18 años Josías, y lean después en sus casas, ¿qué es lo que pasó? A partir de ese momento Josías empezó a usar esa autoridad. ¿Qué podemos entender? Madurez. Por eso quiero decirte algo en esta noche. Todo proceso en esta vida siempre va a cooperar para un crecimiento tuyo. Y siempre hay un tiempo clave en que, ¿sabe? Va a haber como un clic en tu vida que tú vas a tener que tomar algunas decisiones. Y si tú no tomas en ese tiempo, no digo que no habrá otra oportunidad. El problema es que vas a retrasar muchas cosas de Dios sobre tu vida. Porque 18 años, hermanos, Josías en ese momento llamó a Safán, que era un escriba. Y aquí algo muy importante, hermanos. Cómo el reinado de Josías estaba bien organizado en ese momento. Y nadie pasaba sobre la autoridad que había en ese momento. Porque cuando el rey Josías, que era la palabra mayor, le llama al escriba y le dijo, ve y habla con el sumo sacerdote. Porque Josías no podía meterse en la función ni en el papel del escriba ni tampoco del sumo sacerdote. Josías entendió claramente, hermanos, quiénes eran las autoridades responsables para llevar a cabo la misión o una labor. Y hoy día, hermanos, esta generación sobrepasa cualquier autoridad. Hoy esta generación ya no sabe sobre jerarquía. Tenemos un problema serio, hermanos, de respetar a las autoridades, independientemente que estén equivocadas o estén acertadas. Y la justificativa de muchas personas es no. ¿Quién es esa persona para que yo le dé mi respeto? Y no se trata de eso, hermanos. Porque cuando Dios habla en su palabra que tenemos que, por ejemplo, una autoridad que es dentro de la casa, honrar papá y mamá. No dice que si son buenos o malos, simplemente dice, honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien. Es un principio de autoridad. Y aquí vemos, hermanos, Josías 18 años. Yo sé que esta palabra es un poco fuerte, ¿verdad? Pero era no voy a usar para que no se asusten. Era un mitaí, era un jovencito.
Era un jovencito, sin ninguna experiencia en ese momento. Pero miren, hermanos, cuán importante fue la vida de su mamá, cuán importante fue la vida de las autoridades en el desarrollo de toda su vida. Y cuán importantes fueron sus antepasados que marcaron la diferencia también y que dejaron buenos principios. Porque Josías tenía, hermanos, todo para dar errado en su vida, ¿sabían? Porque tenía un abuelo desgraciado, un abuelo idólatra, un abuelo que levantó, prostituyó todo lo que era de Dios. Tenía un padre también, dice la palabra, que fue peor que el abuelo. Entonces, si hablamos de generación o si hablamos de antepasado, Josías tenía todo para dar errado en su vida. Pero él se determinó, hermanos. Él se determinó a cambiar, él se determinó a obedecer, él se determinó a plantarse y a cambiar el rumbo de su vida. Por eso te digo en esta noche, tu pasado no puede determinar tu presente, a no ser que tú le permitas eso. A no ser que tú cambies en esta noche y digas, no, a partir de hoy, todo lo que mi abuelo, mi abuela, mi tatarabuelo, mis padres fueron, hoy en mi generación y a partir de hoy serán cortadas en el nombre de Jesús. Y eso es todo un proceso, hermanos. Porque aquí vemos Josías, 18 años. Su cabeza podía estar en otra cosa. En otra vaina, como dicen en otra vaina. En otros asuntos. Pero miren qué responsablemente Josías se presenta. Y manda a llamar al escriba y le dice al escriba, presentate al sumo sacerdote. Porque ¿saben cuál fue la primera cosa que Josías hizo? Empezar a restaurar el templo. El culto a Dios. Y ahí podemos entender claramente, hermanos, dónde estaba el corazón de Josías. A quién él quería servir, a quién él quería seguir, a quién él quería amar. Hoy, en este tiempo, hermanos, veo personas que simplemente colocan excusas para no cambiar y para tomar decisiones que les serán de mucha bendición para sus generaciones. Deciden estar inmersos en el pecado, deciden estar inmersos en toda desgracia y nunca toman actitudes de cambio. Cuando la palabra del Señor, hermanos, es recuperada, muchas cosas empiezan a cambiar en nuestras vidas. Y Josías sabía muy bien sobre lo que era autoridad, porque cuando el escriba y el sumo sacerdote fueron y empezaron a trabajar para recuperar el templo, dice que mientras estaban trabajando encontraron un libro, encontraron un rollo. Y dice que el sumo sacerdote, presten atención, hermanos, le pasó ese rollo al escriba, y el escriba, que tenía la autoridad para poder leer y abrir el rollo, dice la palabra que él leyó. Y cuando leyeron, el sumo sacerdote escuchó. Dice que en ese momento dijo, es necesario que el rey Josías escuche esto. Y versículo 8. Presten atención, en el capítulo 22 del versículo 8. El sumo sacerdote Hilcías le dijo a Safán, que era el escriba, secretario de la corte, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán y él lo leyó. Safán fue ver al rey y le informó, tus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor a los trabajadores y a los supervisores. Versículo 10. Safán también le dijo al rey, escuchen, el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey.
¿Y quién fue que encontró el rollo en ese momento? El sacerdote. ¿Y quién es el encargado, hermanos, de recuperar el culto a Dios? Era el sumo sacerdote. Y trayendo esos principios y aplicando nuestras vidas en este tiempo. El sumo sacerdote o los sacerdotes en la casa somos los encargados de recuperar ese culto a Dios. Ese rollo que es tan importante, aunque hoy día no es más un rollo. Son libros. Son libros. La palabra del Señor. Necesitamos recuperar la palabra del Señor. Y miren, presten atención. En el versículo 12. Versículo 11, perdón. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, escuchen, rasgó su ropa en señal de desesperación. Cuando el rey escuchó las palabras que estaban en ese libro, dice que él rasgó sus ropas en señal de desesperación. ¿Y qué significa eso, hermanos? Era una señal de arrepentimiento. Se dio cuenta que todo estaba mal en su vida, que todo estaba mal en su generación. Por eso, hermanos, es necesario conocer la luz de Dios, conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos trae la verdad absoluta de cómo estamos por dentro y cómo estamos por fuera. Porque lo que somos por fuera es simplemente consecuencia de lo que estamos por dentro. Y Josías en ese momento se dio cuenta de que nada estaba bien. Y quiero hacerte la siguiente pregunta: ¿cuándo será el tiempo en que tú te darás cuenta y tomes una actitud en Dios de que todos tus caminos no te han conducido a algo que Dios ha prometido a tu vida y a tu generación? Es tiempo que tú hagas ese clic en tu vida y empieces a tomar en serio lo que la palabra del Señor nos dice. Que Dios tiene un camino de vida para nosotros. Que Dios tiene un camino que nuestras generaciones van a disfrutar. Que nuestras generaciones van a comer de lo bueno. Que nuestras generaciones serán benditas. Porque esa es la promesa que Dios había entregado para Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y no es así que Dios comenzó con Abraham también. Y Dios quiere comenzar algo en tu vida, pero tú tienes que arrepentirte, así como Josías escuchó la palabra. Y tú tienes que escuchar para que se generen cambios internos en tu vida. Cuando alguien te dice algo enviado por Dios, cuando tú disiernes y entiendes que es Dios el que está hablando, que hay cambios y ajustes que tienes que hacer en tu vida, no endurezcas tu corazón. Empieza a escudriñar, porque Dios, hermanos, tiene diferentes métodos para poder hablarnos, pero somos los únicos que podemos rechazar o aceptar esos cambios. Josías rasgó sus vestidos en ese momento en señal de arrepentimiento. Y lean en sus casas, hermanos, todo el proceso de jerarquía. Tremendo fue lo que pasó en el templo. Pero yo me quiero enfocar, para ir terminando, en estas últimas palabras. En el capítulo 23. Cuando Josías se dio cuenta de todo lo que tenía que ser cambiado en su vida, él tuvo que tomar una actitud. A los 8 años él no podía tomar, porque tal vez no iba a ser escuchado por muchos. Tal vez no tenía conciencia de todas las desgracias que su linaje había vivido. Tal vez a los 18 años, cuando él empezó a madurar y entender muchas cosas, y cuando la palabra de Dios fue activada en su corazón,
ahí él se dio cuenta de muchos cambios que tenía que hacer en su vida. Lo mismo quiero decirte, hermanos, o quiero decirles, mejor dicho. Tal vez, no sé en qué etapa de tu vida tú te encuentres. No sé si estás en el año de 8 años de Josías, que no estás entendiendo absolutamente qué está pasando en tu vida. Tal vez tú estás atravesando por muchas circunstancias que tal vez tú no estás entendiendo. Y tal vez tú no tengas esa madurez para poder aceptar y empezar algunos cambios en tu vida. Pero tal vez en esta noche yo esté hablando con algunas personas que tengan la edad mental, o mejor dicho, espiritual de la vida de Josías a los 18 años. Tal vez algunos estén aquí preparados para algunas reformas en sus vidas. Tal vez algunos estén preparados para tomar algunas decisiones en sus vidas. Pero no basta solamente tomar esas decisiones, basta arrepentirse y tomar otra dirección. Y miren lo que pasa aquí en el versículo 1 del capítulo 23 de Segunda de Reyes. Cuando después de Josías escuchó y leyó, convocó, y miren, entonces el rey, escuchen, convocó a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los profetas. Escuchen, toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto. Escuchen, todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. Y yo quiero decirte algo clave en esta noche aquí. Si tú quieres verdaderamente que haya cambios en tu vida y en tu familia, primero debe empezar contigo. Pero necesariamente después tiene que haber una convocatoria general. Escuchen lo que les digo otra vez. Primero tú tienes que tomar tu posición. Tienes que posicionarte ante las circunstancias que estás atravesando. Pero después, necesariamente, valga la redundancia, es necesario que todos de tu casa sean convocados. Porque aquí no adelantaba, hermanos, que solamente Josías entendiese lo que estaba sucediendo con el culto, con la adoración y con el pueblo de Dios. Porque yo salté, lean en su, por eso yo les animo, hermanos, lean en sus casas. Yo salté porque Josías mandó para una profetisa para que le preguntase qué es lo que deberían hacer. Y la profetisa declaró y dijo lo siguiente: que si ustedes no cumplen estos libros, este libro de la ley, todas estas cosas serán para destrucción de ustedes. Y ahí Josías tomó conciencia de la gravedad. Y aquí en el capítulo 23 podemos ver que no solamente Josías se levantó, sino convocó a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Si quieres ver cambio en tu vida, es tiempo que tú convoques a una asamblea en tu casa. Pero tú no sabes, pastor, cómo ese o cómo esa. No interesa. Convoca. Porque la autoridad está sobre tu vida. Porque, miren, hermano, y esta es la parte que más me gusta, versículo 3. Escuchen, versículo 3. El rey tomó su lugar de autoridad. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna.
¿Para qué sirve una columna, hermanos? Esos pilares que están ahí, que ya está recostada Shirley ahí, ¿verdad? Todo le miran a Shirley ahora. Hay dos columnas ahí. ¿Qué pasa si eliminamos esas columnas? ¿Verdad, Luis? Se cae. Columna significa sostenimiento, sustento. ¿Y dónde él tomó su lugar de autoridad? Junto a la columna. ¿Sabe cuál es el problema? Que tú no tienes autoridad dentro de tu casa. Porque tú no te posicionas. No tengo mi Biblia, hermanos, pero imagínense que una Biblia es esto. Esta es la columna. No el celular, la Biblia. Este es nuestro fundamento verdadero. Este es nuestro principio de vida. Si esto no está, todo se desmorona. Si esto no es aplicado en tu casa, todo se cae. Si esto no está, tú no tienes autoridad. Pero si esto está, tú tienes autoridad para levantarte. Y escuchen lo que dice: el rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Miren qué lindo. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes, decretos con todo el corazón y con toda el alma. De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo, y toda la gente se comprometió con el pacto. Cuando las personas ven tu compromiso, cuando las personas ven tu posicionamiento de autoridad a las columnas que es la palabra del Señor, hermanos, todos te van a seguir. Todos van a tomar ese compromiso. Pero mientras tu vida sea una vida irresponsable, una vida sin principios, nadie te va a tomar en serio en esta vida, hermanos. Por eso Josías se determinó y empezó a destruir todos los altares en los lugares altos que eran ofrecidas para Baal y para todos esos dioses. Y Dios lo acompañó, Dios lo aprobó, y de esa manera confirmó, dice, todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Y toda la gente se comprometió con el pacto. Tú quieres compromiso en tu generación, comienza contigo. Pero mi papá, olvídate de lo que fue tu papá. Hoy el Señor quiere comenzar algo nuevo contigo. Pero olvida las circunstancias. Hoy es tiempo en que tú te posiciones y coloques tu lugar de autoridad junto a la columna. Dice la palabra que Josías reinó 31 años. Lean en sus casas. ¿Y qué pasó con Josías? Pero eso yo no voy a hablar con ustedes. Lamentablemente su reinado podría haber ido mucho más. Pero él murió de una manera muy tonta, hermanos. Pero no quiero resaltar eso. Lo que quiero resaltar es todo el cambio que Josías hizo. Y toda esa generación que él rescató. Jovencito, hermanos. Entonces, quiero decir a los jóvenes que están aquí en esta noche: ustedes tienen un potencial muy grande que Dios ha depositado en sus vidas. Un psicólogo que es de la línea conductual, Watson se llama, hay una frase muy conocida de él que dice lo siguiente: denme una docena de niños en mis manos, y yo haré de esos niños profesionales de acuerdo como yo quiera. Unos médicos, otros abogados, otros ingenieros. Por más que era una teoría muy loca, hermanos, es lo que quiso comprobar
es que cualquier conducta puede ser modificada. Es cuestión solamente tener un ambiente y tener autoridad sobre esa persona. ¿Qué les quiero decir con eso, hermanos? No existe cosa imposible para Dios. Dios necesita solamente un ambiente de querer, porque Él tiene la autoridad para generar cualquier cambio en tu vida. Y si tú quieres experimentar ese cambio, y hablo a madres que están aquí en esta noche, veo bebés aquí, lindos bebés, así da gusto hacer, ¿verdad? Lindos bebés, lindos niños que están aquí. Denme una docena de niños. Bajo mi entera responsabilidad, decía Waxo, y yo haré de ellos lo que yo quiero. Denle esos niños y entréguenles las manos del Señor, y ustedes van a ver lo que ellos pueden ser en la presencia de Dios. Josías y toda su generación, dice la palabra que nunca se levantó otro rey así como Josías también en su tiempo, que tuvo que hacer todos los cambios que él hizo. Por eso quiero decirte en esta noche, vale la pena los cambios, vale la pena los cambios, porque no solamente te salvas a ti mismo, sino también salvas a toda una generación. Y quiero en esta noche que te pongas de pie, ahí donde estás. Yo sé, mis hermanos, que una oración no va a ser suficiente para cambiar muchas cosas en tu vida. No quiero, como les dije, subestimar al poder de la oración, porque la oración tiene poder. Pero sí, una oración puede causar un efecto transformador, que al salir de aquí tú quieras experimentar más cambios y nunca ser más la misma persona que has sido antes, sino ser la persona que Dios quiera a partir de hoy. No tengas miedo a los cambios, no tengas miedo al proceso. Entra en ese proceso y no menosprecies las personas que colaboraron para tu crecimiento. No menosprecies las circunstancias que te llevaron a estar donde hoy estás. Agradécele a Dios. ¿Sabían que se celebra la acción de gracias hoy? Hoy yo soy grato a Dios por todo el proceso que pasé y estoy pasando y seguiré pasando. Hoy soy grato a Dios por todas las vidas que el Señor puso en mi camino. Hoy soy grato a Dios por todas las circunstancias que atravesé durante esta vida, porque hoy miro hacia atrás y solamente puedo ver un presente y un futuro con mucha esperanza, lleno de gloria y lleno de victoria. Y es lo mismo que Dios tiene para tu vida a partir de hoy. Cierra tus ojos ahí donde tú estás.